Let us pray. Oremos. Heavenly Father, what a great blessing and honor it is to be gathered here together this evening. Padre Celestial, qué gran bendición y honor es estar reunidos aquí esta noche. Having been here last year, a meeting with IVR, Habiendo estado el año pasado en una misma reunión también con los pastores, con el pastor Javier, then to see the turnout this evening for this weekend, y luego ver cómo esta noche, este fin de semana, is a great blessing, and we see that you are working in nos, the Presbyterian churches here in Columbia. nos reunimos y ver la gran bendición y tu obra, Señor, entre la iglesia presbiteriana en Colombia. We know it is you that gives all of the growth and the fruit. Sabemos que eres tú quien da el crecimiento, el fruto. We know and confess that we depend upon the Holy Spirit for any understanding. Nosotros sabemos y confesamos que dependemos del Espíritu Santo para nuestro entendimiento And then living out of your word. y también el poder poner en práctica tu palabra. Help us, Lord, as your people, Ayúdanos, Señor, como tu pueblo, individually and corporately. de manera individual y corporativa, That what we do in the church, we do in our lives. de lo que hagamos en la iglesia y en nuestras vidas, That whatever we do, cualquier cosa que hagamos in whatever we do, y donde sea, we glorify you podamos glorificarte for who you are por quién eres and your great grace and mercy to us in Jesus Christ. y por tu gran gracia y misericordia a nosotros en Jesucristo. As we tend to the things of your church this weekend, Mientras nos ocupamos de las cosas de tu iglesia este fin de semana, help us to understand the wonderful treasure your people are, your church are to us. ayúdanos a comprender el maravilloso tesoro que es tu iglesia. Help us to understand and to live out what you put in our hearts to glorify you and bless the people that you've given us to bless. Ayúdanos a entender y a vivir estas cosas que nos has dado, Señor, en medio de tu pueblo. Pray these things in Christ's precious name, O Father. Y oramos en el precioso nombre de Jesús, Padre. Amen. Amén. Amen. It's an honor to be here with you this evening. Es un honor estar con ustedes esta noche. I'm talking with Dr. Ghilardi and Dr. Bolin. We're just humbled by being invited to be here. Y hay una sensación de humildad realmente mientras hablábamos con el doctor Galardi y el doctor Bowley por la oportunidad de estar aquí con ustedes. And I know that even as we hope to encourage you in your ministry in the church, Y aunque sabemos que tenemos la esperanza de poderles alentar a ustedes en sus ministerios, you're already an encouragement to us. ya ustedes son un aliento para nosotros. And we do pray Y oramos that you don't make the mistakes that we've made in the church in the United States. que ustedes no cometan los mismos errores que nosotros en los Estados Unidos hemos cometido. But we give that to the Lord, and we can encourage you in that. But it's so great to see and be here with you. Pero le dejamos eso al Señor y esperamos que ustedes sean alentados. Y repito, es una gran bendición estar con ustedes. When we were invited to come and speak for this assembly, Cuando nos invitaron para hablar en esta asamblea, we were each given a particular assignment. a cada uno de nosotros se nos asignó un tema particular, Assignments for the things that we would talk with you about. temas que se requerían compartir en esta asamblea con ustedes. And it was given to me to talk specifically about things pertaining to the book of church order, the Presbyterian book of church order. Y se me asignó hablar el tema del libro de orden de la iglesia. And one of the things that have been a blessing to me over the years in my ministry, Una de las cosas que a lo largo de los años ha sido una bendición para mí y mi ministerio, and yet a lot of people have thought I was crazy, y aunque mucha gente pensó que yo estaba loco, is that at Pathway, we would every 3 years take the congregation through the book of church order. es que en la iglesia que pastoreaba, Pathway, cada 3 años hacíamos un repaso de todo el libro de orden. Governance of the church, the discipline of the church, El gobierno de la iglesia, su disciplina, book of worship in the book of church order, todo lo que tiene que ver con la adoración, el culto,
And we did that because we see and understand the Book of Church Order as an exposition of Scriptures. Y lo hacíamos porque entendemos que el libro de orden de la iglesia es una exposición de la We escritura. don't see the Book of Church Order, or we don't see the confessions as authoritative over the Scripture. Por supuesto que no vemos las confesiones o el libro de orden de la iglesia como documentos autoritativos por encima de la escritura. You see that these documents are expositions of the Scripture. Vemos que estos documentos son simplemente exposiciones de la escritura. So my task here has been for this evening to talk about issues related to the office of elder, deacon, the courts of the church. Así que mi tarea es poder hablar de los asuntos relacionados con los ancianos, con los diáconos y los oficiales de la iglesia. My work is not to give or offer an apologetic for the Book of Church Order. Mi trabajo no es hacer un estudio apologético del libro de orden. The red light is blinking. The red light is blinking. La luz roja estaba parpadeando. We're going to assume that because we know the Book of Church Order is an exposition of the Scriptures. So we're going to do Asumimos that. de nuevo que ese libro de orden es una exposición de la escritura. And we're going to talk about, I'm going to share with you, really going through the Book of Church Order in relationship to these subjects, the office of deacon, elder, the assemblies within the church. Así que vamos a hacer un breve repaso del libro de orden de la iglesia en aquellos apartes donde se habla de los ancianos, de los diáconos y de las asambleas. And we know in all of this, sola scriptura, all that we teach, all that we represent is of the Word of God. Recordando, por supuesto, que todo lo que enseñamos está basado en la escritura, que ese es nuestro lema, sola escritura. So here were the 6 questions, the 6 subjects given to me. Así que estas son las 6 preguntas que tienen que ver con los 6 temas que se me asignaron. The first was explain the different types of officers within the church. Primero, explicar los distintos tipos de oficiales dentro de la iglesia. And we would say within Presbyterianism, Y decimos que dentro del presbiterianismo, and we're not Presbyterians because of the practicalities of being Presbyterians. y no somos presbiterianos simplemente por las cosas que practicamos, We're Presbyterians because we believe it is the biblical model for governance of the church. nosotros somos presbiterianos porque creemos que es el modelo bíblico del gobierno de la iglesia. Some might say that Presbyterianism is extremely impractical, cumbersome. Algunos piensan que el presbiterianismo es extremadamente impráctico. But we believe that Presbyterianism, that form of governance, is taught in the Scriptures. Sin embargo, creemos que este tipo de gobierno se enseña en las So we're going escrituras. to be talking about elders, deacons, assistant pastors, associate pastors. Entonces hablaremos de ancianos, de diáconos, de pastores asistentes y asociados. The second was explanation of each position and role Lo segundo es la explicación de cada posición o rol within a Presbyterian church. dentro de una iglesia presbiteriana. The third was this: Tercera, how could we differentiate the office of the shepherd from that of the rulers? ¿cómo podemos diferenciar la posición o el oficio del anciano, gobernante, pastor, del anciano docente o el pastor de aquellos ancianos gobernantes? As if there's a distinction between the shepherd and the rulers. Como si Not existiese, just of what the elders are doing together. como si existiese esa diferencia entre el pastor y los ancianos gobernantes. The fourth question was, what are the functions of each? Cuarta pregunta, ¿cuáles son las funciones de cada uno? The fifth was how to differentiate the office of the ruling elder from the deacon. La otra pregunta es cómo diferenciar el oficio del anciano gobernante del diácono. And the sixth was, what are the functions of each? Y sexta, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Now, before we get into the actual Book of Church Order, we're going to be starting with chapter 7 in the Book of Church Order, but I want to comment briefly on the questions that I've just shared with you. Vamos a comenzar en el capítulo 7 del libro de orden, pero quiero hacer unos comentarios introductorios. We have the explanation of the different types of officers within the church. Hay una explicación de los distintos tipos y oficios de la iglesia. We have the pastor, Tenemos el pastor, the pastor. el pastor, We have the associate pastors, luego el pastor o pastores asociados, maybe an executive pastor would be an associate pastor. tal vez un pastor ejecutivo podría ser un asociado, The assistant pastor,
pastor asistente, We have the ruling elders. luego los ancianos gobernantes, The session looks like. y así es como más o menos se ve la sesión. And by the way, we understand that the elders together as session as opposed to consistory. Y es importante entender que los ancianos juntos forman una sesión, no un consistorio. In the Dutch Reformed, we have the elders and deacons together as the consistory. En la herencia reformada holandesa, el consistorio está formado por ancianos y diáconos. Presbyterianism, we have the session, En el presbiterianismo existe la sesión then the board of deacons. y luego la junta de diáconos. So those are the offices that we're going to be talking about, and maybe you have a lot of experience in these things. Así que vamos a hablar de esos oficios y tal vez muchos tienen experiencia en estas cosas. But this is what I've been asked to talk about, and I'm glad to do that. Pero se me pidió hablar de esto y me encanta. The fourth question that I was asked to discuss, what are the functions of each? La cuarta pregunta que se me hizo de cuáles son las funciones de cada oficial, Just to speak specifically to that question for just a moment. voy a referirme a esa pregunta específicamente por un momento. The work of the session is both several and joint. La palabra de the work, The work is Okay. several, and I'll explain. el trabajo de la sesión es variado, you say several then, Several and joint. es variado y unificado. There are times when session is speaking with one voice Hay momentos en que la sesión habla con una sola voz, after all of the work and discussion issues, what the church is going to do, what the church is not going to do. después de todas esas conversaciones que se tienen sobre lo que la iglesia va a hacer y lo que no va a hacer, After all the votes are taken and all of that, después de que se vota y todo lo demás, there comes a time when the session must speak and does speak with one voice. debe haber un momento en el que la sesión ya habla como una voz y una voz unificada. And I've had other teaching elders tell ruling elders, I've heard, Y he escuchado como algunos ancianos gobernantes ruling ruling elders elders and teaching elders, I've had teaching elders tell other teaching elders and ruling elders that if they can't handle that, he escuchado a algunos ancianos docentes decirle a otros ancianos que si ellos no pueden manejarlo, it might need to reconsider Presbyterian ministry. si ellos no pueden manejar este tipo de cosas, en este caso la voz unificada, entonces deben considerar si seguir o no en el ministerio Because presbiteriano. there comes a time when the session needs to speak with one voice to the congregation. Porque tiene que haber un momento en el que la sesión hable con una sola voz o como una sola voz a la Because congregación. what happens sometimes Porque lo que ocurre a veces is that somebody on the session isn't happy with what happened. es porque a veces alguien en la sesión no está muy contento con lo que pasa, Isn't happy with what was decided. no está feliz con lo que se decidió, And you have this joint voicing, and the elder goes out and expresses their discontent. entonces se manifiesta una voz unificada, pero aquel anciano que está en desacuerdo empieza a manifestar públicamente su descontento. And breaches the integrity of the session, Y de esa manera quebranta la integridad de la sesión, or tries to. o por lo menos eso intenta. These things need to be taught as we're talking about elders and deacons together. Estas cosas tienen que ser enseñadas, Because if you can't handle that as a pastor, you can't handle that as a ruling elder in a church. porque si no se pueden manejar eso como pastor, como anciano gobernante en una iglesia o en una sesión, So after all you've said to agree or not agree, you've had your chance to speak. después de todo lo que se discutió, si se acordó o no se acordó, tuviste la oportunidad de expresarte, The session has to be able to speak in a joint voice together. debe llegar el momento en el que la sesión hable a una sola voz. But then the several aspect of a session Pero obviamente en ese aspecto variado de una sesión, is there are various ministries within the church. es que se refiere a que hay distintos ministerios dentro de una iglesia. So we have several and joint. Entonces, es un ministerio variado y unificado. Extremely critical to understand in the ministry of the church. Es crucial entender esto en el ministerio de la iglesia. And each one is challenged to
cooperate and honor these different voices. Y cada uno es desafiado a cooperar en estas distintas And I voces. don't know if you've ever seen a session or a church when it happens that the session cannot speak jointly. Y tal vez ustedes han visto que una sesión en algunos momentos no puede hablar con una voz unificada. From my experience, it causes tremendous trouble for the flock and for the church. En mi experiencia causa muchos problemas para la iglesia, para el rebaño. The other aspect of the functions of each, specifically here, El otro aspecto de las funciones de cada uno de manera específica, that typically in session it is the pastor who is the moderator of the session meetings. es que típicamente es el pastor el que es el moderador de las reuniones de sesión. Now, in the Book of Church Order, you can assign another moderator, but usually it's the senior pastor. De acuerdo al libro de orden de la iglesia, se podría asignar o nombrar a otro moderador, pero típicamente es el pastor. But that moderator concept, ideal, Pero ese ideal, ese concepto de moderador, in that setting, en ese contexto, stands in contrast to something else se pone en contraste con algo más. that the pastor is used to doing all the time in ministry. Algo que el pastor suele hacer todo el tiempo en el ministerio, Leading. y es liderar. It is very important for us to recognize that in the Book of Church Order, Es muy importante reconocer que en el libro de orden de la iglesia it doesn't call the pastor the leader of session. no llama al pastor el líder de la sesión, The pastor is the moderator. sino el moderador. There are two different theories of relating to a group, leadership and moderatorship. Estas son dos teorías distintas que se relacionan con un grupo: moderación y liderazgo. The leader is involved, is invested in what's going to be finally decided. El líder está plenamente involucrado en lo que se decide en última instancia. The moderator is invested in the business done at the meeting be done in order. Mientras que el moderador tiene como objetivo principal que lo que se realiza en la sesión se haga con el orden debido. Pastor, you've had your opportunity to preach. Pastor tiene su oportunidad de predicar, You've had your opportunity to lead. la oportunidad de liderar, You've had the opportunity to be with the congregation in various ways. has tenido la oportunidad de dirigirte a la congregación de maneras diversas, You've had the opportunity to be with the elders of the session has tenido la oportunidad de estar con los ancianos que forman la sesión, and lead and influence. puedes liderar, puedes tener una influencia, But as a moderator, it changes. pero como moderador ese rol cambia. And from my experience being the moderator of a session Y en mi experiencia de ser moderador de la sesión or moderator of presbytery, o moderador de un presbiterio, it's the time for the pastor to say, okay, Lord, now I'm going to trust you for what the elders of the church decide. ese es el momento en el que el pastor diga: ok, Señor, ahora voy a confiar en ti en relación con lo que los ancianos decidamos o It's the decidan. time for the pastor to moderate and trust God. Es el tiempo en que el pastor modera y confía en Dios. Certainly, the pastor can be involved in the voting and all of that. Por supuesto, el pastor está involucrado en la votación y todo eso. It is very important to even study the different theory of what it is to be a leader in a group and then to moderate that group. Incluso puede ser relevante estudiar la teoría de lo que significa liderar o moderar un grupo. Leave that for your consideration. Y eso lo dejo a su consideración. But the Book of Church Order specifically mentions that. Pero el libro de orden de la iglesia menciona eso específicamente. And maybe pastors haven't been as sensitive to that dynamic as they should. Y tal vez muchos pastores no han sido lo suficientemente sensibles a esa dinámica como han debido. And furthermore, in this moderator, Además, en este aspecto de la moderación, I know that, and again, I want to be careful with this, in Latin American Presbyterianism, y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero en el presbiterianismo latinoamericano, it seems like the word president is used more often than moderator.
he oído que la palabra presidente se usa más comúnmente que moderador. Or chairman of a committee is not used, but the president is. O tal vez no el director de la junta, sino más bien el presidente. Personally, Personalmente, there's a whole psychology with being el presidente. hay una psicología allí involucrada en este asunto de ser el presidente. There are no el presidentes in the church. Porque no hay presidentes en la iglesia. It may depend on how we define the term. Bueno, habría que definir el término, ¿no? Y depende de eso. We're pastors, Somos pastores, leaders, líderes and moderators. y moderadores. One of the things that I've seen hamstringing the Presbyterian Church in Latin America Y algo que he visto enfatizarse mucho en el presbiterianismo latinoamericano, is what I call the jefe dynamic. lo que yo llamo la dinámica del jefe. I'm used to somebody being in charge Alguien que está a cargo de todo and not understanding representative church governance. y no entiende propiamente el gobierno eclesial representativo. Pastors, Pastores, you're not el presidente. ustedes no son el presidente, You are el service. ustedes son servidores. It's servidor. Ajá, son servidores. Servants. Somos siervos. The question related to how to differentiate the office of the ruling elder from the deacon. La pregunta que dice cuál es la diferencia entre el rol del anciano gobernante y el diácono, Which the Book of Church Order does very well. que de hecho el libro de orden de la iglesia lo dice muy claramente, Just a few thoughts here. escribe algunos pensamientos. For example, Por ejemplo, in Dutch Reformed governance and polity, en el gobierno eclesial de la reforma holandesa, who owns or who has the power of the purse? ¿quién tiene el poder del bolsillo o el poder económico allí? ¿Quién tiene el poder de la cartera? Who has the power of the purse? ¿Quién tiene el poder de la cartera? The deacons, The deacons. los diáconos. In Presbyterianism, Y en el presbiterianismo, who holds the power of the purse? ¿quién tiene el poder de la cartera? The ruling elder. The elders do. Ajá, los ancianos. The idea there is the assumption that finances, money, is a spiritual issue. Y la idea subyacente es que la administración eclesial es un asunto espiritual. La administración del dinero, perdón, la administración financiera es un asunto espiritual. The elders are responsible for the spiritual well-being of the congregation. Porque los ancianos son responsables del bienestar, del bienestar espiritual de la congregación. So, Presbyterian church sessions, you have the power of the purse. Entonces, la sesión, hermanos presbiterianos de la sesión, ustedes tienen el poder de la cartera en la iglesia. Now, do you wear that as a badge of honor? Ahora, ustedes llevan eso como una escarapela de honor. We're so great. You know, we're so great. Nosotros somos los mejores manejando la plata. That's a serious challenge. Eso es un desafío serio. When somebody says, you know, I want to be an elder in the church. Cuando alguien dice, yo quiero ser anciano en la iglesia. I don't know, at least with this experience I have, and I'm like, are you sure you know what you're talking about? Y desde mi experiencia yo como que pienso, ¿sabes de qué estás hablando? I can't wait to get to the front lines of spiritual warfare. Really? Ay, no puedo esperar de estar allá en el frente de la batalla espiritual. It's almost as if you sense a call to be an elder or even a deacon in a church, Porque es como si escucharas el sentido del llamado de ser anciano o diácono en la iglesia incluso. you run. Uno como que quieres más bien correr. And it's not you that bring yourself back. Y no eres tú mismo quien te llevas de vuelta. God brings you back. Es Dios el que te vuelve a traer al frente. The power of the purse, just an example of the spiritual aspect of the ministry of the elders. Ese poder de la cartera es solo un ejemplo de un aspecto espiritual del cual los ancianos cuidan. The deacons fulfill their work
that the elders set for them, the program that they set for Y them. son los diáconos los que terminan ejecutando ese programa establecido por la sesión de los ancianos. Finances are considered a spiritual issue. Porque las finanzas son consideradas aquí como un asunto espiritual. And I don't know about Latin America, but in the United States, Y no sé en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, whenever there's problems in an organization, a church, or problems in a marriage, cada vez que hay problemas en una organización, en una iglesia o en un matrimonio, most of the time, la mayor parte del tiempo, it's follow the what? ¿tiene que ver con qué? Follow the dinero. Ajá, es como en las películas, sigue la plata, sigue el dinero, ahí está el problema. There's nothing wrong with money, No es que la plata tenga algún problema, it's how we relate to it. es cómo nos relacionamos con el dinero. But these are spiritual things Pero son cosas espirituales given to the office of session and then the place of the deacons in their ministry. But we'll talk more as we go. y son responsabilidades de los ancianos que luego otorgan responsabilidades a los diáconos. So we come to chapter 7 of the book of Church Order, at least what the PCA uses. Entonces, capítulo 7 del libro de orden de la iglesia, que al menos es el que usa la PCA, The title of the chapter is Church Officers General Classification. el título del capítulo es Oficiales de la Iglesia, Clasificaciones Generales. There are several classifications of elders in the church. Hay varias clasificaciones de los ancianos de la iglesia. Under the New Testament, Bajo el Nuevo Testamento, our Lord at first collected his people out of different nations nuestro Señor en primera instancia convocó a su pueblo de diferentes naciones and united them to the household of faith. y los unió a la familia de la fe. And these were extraordinary offices, Y son oficios extraordinarios, extraordinary officers, son oficiales extraordinarios which we call the apostles. que llamamos apóstoles. And we know that the apostolic age, capital A, Y nosotros sabemos que esta era apostólica con A that mayúscula. ministry has come to an end, Ese ministerio terminó, especially related to any other revelation. especialmente relacionado con el aspecto de nuevas revelaciones. We read that in Hebrews, the word finally given. Y allí en Hebreos se nos clarifica ese asunto de que acabó. So initially for the church, it was the gathering work of the apostles in the apostolic age. Entonces, inicialmente para la iglesia era la comunión y esa unificación del trabajo de los apóstoles, And it's an extraordinary giftedness of the Holy Spirit. lo cual fue un don extraordinario del Espíritu Santo. That's explained in 7:1 of chapter 7. Eso se explica allí en el capítulo 7 del libro de orden de la iglesia, en el párrafo 1. Then 7:2 talks about the ordinary and perpetual classes of officers in the church. Y luego se habla de los oficios ordinarios y perpetuos de los oficiales de la iglesia, The elders and the deacons. en cuanto a los ancianos y a los diáconos. We also read in the book of Church Order, it's not something that we've made up, También leemos en el libro de orden, no es algo que nos hayamos inventado. but we see the two orders of elders, the teaching elder and the ruling elder. Vemos allí los dos o las dos órdenes de ancianos, los maestros y los gobernantes. It says in the book of Church Order, Dice en el libro de orden, the elders jointly los together ancianos en unidad, have the en government, conjunto, have the government and spiritual oversight of the church. tienen como responsabilidad el gobierno y la supervisión espiritual de la iglesia, Including the teaching. incluyendo la enseñanza. One of the aspects of this is church discipline. Uno de los aspectos de esa enseñanza es la disciplina And eclesial. many times we only think of church discipline in terms of what we have to do to try to fix somebody or deal with somebody who's causing problems. A menudo pensamos en la disciplina eclesial como el trato que tenemos que darle a un problema, a ver cómo solucionamos y resolvemos una cuestión. Now we understand that as remedial discipline. Y nosotros entendemos eso como disciplina correctiva de remedio, correctiva. But we understand in the teaching that the elders are responsible for, Pero entendemos también que aquella enseñanza de la cual los ancianos son responsables, in terms of instructional discipline. nosotros entendemos eso como una disciplina instructiva. Dr. Gallardi is talking about
preaching the Word of God, preaching the gospel. El doctor Galardi ha estado hablando de la predicación de la palabra y del evangelio, Whether it happens in a Sunday morning in the worship service, ya sea que ocurra los domingos durante el servicio, Sunday school, vacation Bible school, escuela dominical, escuelas, campamentos bíblicos, Bible studies, estudios bíblicos, bringing the people under the discipline, instructional discipline of the church. a través de todo eso ponemos a nuestra gente bajo la disciplina instructiva de la palabra, Of the Word of God. de la palabra de Dios. That is, we submit to that teaching, to that instructional discipline. Esto es, entregamos esa enseñanza a ellos, lo cual es disciplina instructiva, no correctiva. Many pastors say that you can minimize many of the number of remedial discipline problems you have Muchos pastores dicen, si hablamos más de disciplina instructiva, vamos a disminuir los casos de disciplina correctiva. by focusing on the instructional discipline of Lo the vamos church a hacer al enfocarnos en la disciplina instructiva, So, en la enseñanza. Elders jointly have the governance and spiritual oversight of the church. De modo que los ancianos en conjunto tienen la responsabilidad de gobernar y supervisar la espiritualidad de la iglesia. If there is a theological error Si hay un error teológico going on in your church, ocurriendo en su iglesia, you, elders, are responsible. ustedes, los ancianos, son los responsables. That's the way it is. Así es como funciona. In the church I served years ago, En la iglesia donde serví hace algunos años, I had an ruling elder, come to me, uno de los ancianos gobernantes se me acercó and he said, "My friend, for 25 years, y me dijo, mi amigo durante 25 años is doing things in his life that he should just not be doing, especially calling himself a Christian." está haciendo cosas en su vida que no debería estar haciendo, especialmente porque se llama cristiano. And he said, "I don't know what to do. Y me dijo, no sé qué hacer. I mean, we've been friends for 25 years. Hemos sido amigos durante 25 I mean, años. if I talk to him and challenge him with this, I might lose him as a friend." Y si yo le hablo y lo desafío y lo confronto con estas cosas, tal vez perdemos nuestra amistad. But first of all, Bueno, primero que todo, when we're talking about the church, it's not friendship that is the primary directive. cuando hablamos de la iglesia, la amistad no debe ser la directiva principal. What if you have an elder and you see what's going on? ¿Qué pasaría si tuviesen un anciano y ven lo que está pasando? You must confront him, Tienes que confrontarlo, even if he's been your lifelong friend. aunque haya sido tu amigo de toda la And vida. that challenge is out of love. Y ese desafío se hace con amor, en amor. If we lost a friend doing the right thing before the Lord graciously, well, what was the friendship maybe in the first place? Y si perdemos a un amigo por obedecer al Señor y hacer lo correcto, entonces, ¿de qué se trataba esa amistad? So I told this elder, I said, you have to talk to him. Así que yo le dije a este anciano, tienes que hablar con él. As a matter of fact, you've just sinned against him by telling me about this in the first place. De hecho, te digo, acabas de pecar contra él al decirme estas cosas a mí primero. Where do we read that? ¿Dónde leemos eso? Matthew 19. Matthew 18. Now you've caused a problem for me. Ahora acabas de crearme un problema a mí. So what I said, if you don't challenge him within 30 days, because I'm going to come back and ask, Entonces yo le dije, lo desafié, si tú no vas y lo confrontas dentro de 30 días, now that you've messed with my head, my spirit, ahora que me han metido en mi cabeza con mi espíritu, if you don't do it, I'm going to take you with him so we get this taken care of. si tú no lo confrontas, yo te voy a llevar a él para que se solucione esta cuestión. Not because we're so much better than everyone else. That's ridiculous. No porque seamos mejores que los demás, eso es ridículo, We care about those around us. sino que aquellos que nos rodean son importantes para We're nosotros. concerned about the glory of God and Christ in the church. Se nos concierne y es importante la gloria de Dios y el honor de la iglesia. We just cannot let these things go. No debemos permitir que estas cosas pasen. We don't have to look under every rock, try to find problems. Por supuesto, no vamos a estar mirando por debajo de las piedras a ver dónde encontramos problemas para resolver. We have enough problems that come
come to our desks as it is. Ya tenemos suficientes problemas que llegan solitos a nuestras oficinas. But if you love your brother, Pero si amas a tu hermano, you will talk with him. hablarás con él personalmente. And you would expect the same from the other. Y esperarías que tu hermano haga lo mismo If contigo. that's not your frame of mind, don't serve, don't inflict yourself as an elder on the church. Y si eso no hace parte de tu mentalidad, será mejor que no te involucres en el ministerio. 7.2 continues in this discussion about elders and deacons. 7.2 continúa en esta conversación sobre ancianos y diáconos. Only those elders who are specially gifted, Solo aquellos ancianos que son especialmente talentosos o dotados, called, llamados and trained y capacitados by God to preach may serve as teaching elders. por Dios, capacitados por Dios para enseñar, entonces pueden servir como ancianos maestros. And the pastoral call is not approved by the man, Y el llamado pastoral no es aprobado por los hombres. it's approved by the presbytery. When you say the man, About the man is not man. ok. No es aprobado por ese mismo hombre, por él solo, sino por el presbiterio, ese llamado al anciano. Some of our friends in other denominations, Algunos de nuestros amigos en otras denominaciones, the man has a sense of call. este hombre en particular tiene un sentido de llamado. The next day they're given a horse Al siguiente día se le regala el caballo and they're off into ministry. y arranque mismo al ministerio. Did I hear that earlier today? Escuché eso en algún lugar hoy. And I've seen that happen Y he visto eso pasar. to the peril of family. The man is Poniendo en riesgo a las familias, al mismo hombre. God does not leave us to ourselves Dios no nos ha abandonado a nosotros mismos in the proving of the call for ministry. para que podamos comprobar ese llamado al ministerio. And we know the scripture speaks to this. Sabemos que la Escritura habla al respecto. Specifically, how do you know you're being called? Is there a way to know, or at least have a good idea that you actually are being called? Específicamente acerca de cómo es que tú puedes tener certeza de que has sido llamado, Whether it's a pastor or elder in the church. ya sea para ser pastor o anciano de la iglesia. We know that Paul says to Timothy, it's a good thing if you have a sense of call to serve in the ministry. Sabemos que Pablo le dijo a Timoteo, buena cosa es el querer servir en el ministerio. That's a great thing. Es algo bueno. Now, if the Bible didn't say anything else, Ahora, si la Biblia no dijera nada más, then we'd be all set. entonces estaríamos resueltos. Sense of call, ¿Ok? Sentido de llamado, de una. and we're in. Ya estamos listos. But what does the scriptures teach about seeking wise counsel? Pero, ¿qué enseña la Escritura acerca de buscar consejo sabio? What happens to the plans of those who do not seek wise counsel? ¿Qué ocurre con los planes de aquellos que no buscan sabio consejo? What happens to their plans? ¿Qué ocurre con sus planes? Their plans, ¿Sus planes? they fail. Fracasan. So somebody who has a sense of call, Así que si alguien tiene un sentido de llamado, it's like, whoa, first of all, they should be like, uh-oh. primero que todo debería como preocuparse. Of course I'm called. Por supuesto que soy llamado. Pues, más. You immediately begin to pray, and you immediately begin to seek the affirmation of the people that you're serving with and others who have served. Primero tienes que empezar a orar y en segundo lugar debes empezar a buscar la afirmación y confirmación de aquellas personas con las que sirves. And that's exactly the kind of process that Presbyterianism offers. Y es exactamente el tipo de proceso que ofrece el presbiterianismo. A man has a sense of call to the ministry. Un hombre tiene un sentido de llamado al ministerio. He goes to whom first? ¿A What quién body tiene first? que ir primero? ¿A quién? Goes to the session. A la sesión. Pray for me because I have this sense of call, Ore por mí. Tengo como un sentido de llamado. and I need your counsel. I need your praying to verify if this is an actual call or bad pizza that I had the night before. Necesito que oren por mí para confirmar este sentido de llamado. Si en verdad Dios me está llamando o es debido a los frijoles de anoche. And you don't submit to yourself to the call, you submit to the process that the Presbyterian set forth. No te sometes ahora a ese sentir, nada más ahora tienes que someterte al proceso.
And then we know, so we have two aspects of a triangle, which is Trinitarian. The Y process is Trinitarian. aquí hemos hablado de dos aspectos de este proceso que de hecho, por cierto, es un proceso trinitario. The third aspect is God's providence or provision. El tercer aspecto, entonces, el primer sentido llamado personal, confirmación. Ahora el tercer aspecto es la provisión que Dios hará para tu capacitación. Somebody might have a sense of call. Alguien puede tener sentido llamado y dice, ok, está bien. The community that he's in might say, that would be awesome. La comunidad que le rodea dice, sí, sería fantástico, That would be great. genial. Okay. Ok, Now you've got to figure out how to go to seminary, how to afford seminary. ahora tienes que resolver el asunto de, bueno, ¿cómo voy al seminario? ¿Cómo pago el seminario? And if you don't have the provision, Y si no tienes la provisión, whether it's money or time, ya sea dinero o tiempo, it's not happening. no va a pasar. But that's okay Pero está bien, because you're submitting yourself to the will of the Lord. porque te estarías sometiendo a la voluntad del Señor. That shows pastoral elder character. Eso va a demostrar un carácter pastoral. Now let's say somebody doesn't have a sense of call, Digamos que alguien no tiene el sentido de llamado. and people are saying, man, you want to be a pastor. Y la gente le está diciendo, hey, tú tienes como cara de pastor. And you've got the finances, you've got the time, support. Y resulta que tienes el tiempo, tienes las finanzas, But you don't have that sense of the call. pero no tienes el sentido de llamado. It would be unsafe to move ahead. Yo creo que no sería seguro continuar. You'd say to your friend, I'm not feeling it. I'm not. Deberías decirle a los demás, no, es que yo no lo estoy sintiendo. If you believe that, then pray for me because I'm just not there. Si crees en serio que yo puedo ser llamado al ministerio, ora por mí porque yo todavía no estoy allí. You might have the sense of call, Puede que tengas el sentido de llamado. all of the support, but you don't have the affirmation. Tal vez tienes incluso el tiempo y el apoyo financiero, pero no tienes la confirmación y la afirmación de tus hermanos. In Presbyterianism, you'd have to go to another denomination. En el presbiterianismo tendrías que mudarte de denominación. God hasn't just left it to us. Así que Dios no nos ha dejado ese asunto a nosotros mismos. Ultimately, the decision is between you and the Lord. En última instancia, la decisión es entre tú y el Señor. But what happens is that what confirms that you have been actually called as a pastor Pero lo que pasa es que lo que va a ocurrir es que vas a ser confirmado en si en realidad fuiste llamado a ser pastor. is when you are ordained in the ordination service for your call. Y el paso final que confirma tu llamado es cuando estés ahí al frente siendo ordenado. Gone through the whole thing, and that's the final affirmation. Has pasado todo el proceso y esa ordenación es la confirmación final. God might need you to slow down. Es posible que Dios te pida que aguantes un poquitito y bajes la velocidad. This call is vital. Y este llamado es vital. You need to know the sense of call to the ministry. Necesitas conocer ese sentido de llamado al ministerio. You need to hear God's voice in that. Debes oír la voz de Dios en este proceso. Because the day may come when the Lord calls you out. Porque puede que llegue el día en el que el Señor te llame a salir. And if you don't know that Y voice, si no la entiendes, si no la escuchas, because you kind of got yourself in, como que estás haciendo fuerza para seguir ahí, you're not going to know when the best time is to move on. no vas a entender cuándo será el mejor momento para continuar. Not necessarily to leave the ministry, but to leave a particular church. No necesariamente a veces para abandonar el ministerio por completo, sino abandonar una iglesia en particular. We need to listen. We need to listen. Debemos oír, Practice hearing. practicar el oír. We can say to children that it's so important for them to obey their parents. Podemos decirle a nuestros hijos, es muy importante que obedezcas a tus padres. The Ten Commandments, God is very clear for the one thing that children are supposed to do. Los 10 mandamientos son muy claros en cuanto a aquella única cosa que se supone que deben hacer los hijos. What is that? ¿Cuál es? Honor the parents. Obey your parents. Obedecer a sus padres. If we're not practicing that, Si no estamos practicando eso, if our children aren't practicing that, si nuestros hijos no lo practican, hearing God's voice and living it out, oír la palabra de Dios y vivirla, what are they going to do when life gets far more complicated? ¿qué es lo que van a hacer ellos entonces cuando la vida se ponga más complicada? Practice this. Practica esto. We need to practice as pastors and elders to hear what God is saying
in the circumstances, not a Pentecostal thing, but Y no estoy hablando, no me refiero a una cuestión mística pentecostal, sino poder oír a Dios a través de las circunstancias y de los consejos. God speaks to the community. Dios le habla a la comunidad, He speaks through His providence and provision. habla a través de su providencia y provisión. All three of those together, you have the sense of, it would be safe to move ahead. Así que con estas tres cosas, esos tres elementos juntos, tú puedes decir, bueno, es seguro avanzar. This specially gifted, called, and trained Estos hermanos que son especialmente llamados y capacitados y dotados, it's also a Trinitarian, es también un asunto trinitario, because there's three of them. porque hay tres cosas. Somebody might be specially gifted, Bueno, hay tres oficios, por así decirlo. Hay alguien que puede ser especialmente dotado por el Señor, they may have the sense of call, pueden tener el sentido de llamado, but they're not trained. pero no son capacitados. If you have someone like this in your session, Si tienes a alguien así en tu sesión, you are going to have a huge problem. vas a tener un gran problema. He's gifted in communication. Tiene mucho talento comunicándose, He has a sense of call. tiene un sentido de llamado, He's not trained. pero no está capacitado. Running around your church. Y está por ahí corriendo por tu iglesia. I've seen that happen. He visto eso ocurrir. All three are required. Estas tres cosas son demandadas. Somebody could be trained Alguien puede estar entrenado, and maybe even have a sense of call, capacitado y tal vez tener el sentido de llamado, but doesn't seem gifted pero relating to the congregation. no parece que tenga ese don especial a la hora de conectarse y relacionarse con la iglesia. For you individually, for Para- you to evaluate your own sense of call to these ministries. De manera que individualmente debemos evaluar ese sentido de llamado al ministerio. And not being presumptuous, I'm specially gifted. Does anybody confirm that? Porque de esa manera no vamos a estar siendo presuntuosos y asumir, yo soy especialmente capacitado, tengo dones. No, hay alguien que lo ha confirmado. And Presbyterianism has a way to shepherd this, to enforce this, if you don't mind me saying. Y el presbiterianismo tiene provee un entorno para pastorear esto y reforzarlo. One thing you can be sure about in an examination of a man for ordination to the pastorate Una de las cosas de las cuales podemos estar seguras a la hora de examinar a alguien para ordenarlo that individual is not there just simply because they got themselves there. es que ese individuo o esas personas no llegaron a estar a ese examen porque ellos solitos se empujaron hacia allá. That man there who's being examined for ordination Ese hombre que está siendo examinado para la ordenación, because you've been through it yourself, debido a que tú mismo has pasado por ese proceso, you know that, okay, this is a special thing because of everything that had to happen by God's will for that man to be there. tú sabes que es algo especial debido a todo lo que tuvo que ocurrir y converger para que finalmente ese hombre esté allí en ese examen. We have the elders of the teaching, and the shepherding, and the ruling of the church. Entonces ahí está todo ese pastoreo, ahí están los ancianos ejerciendo todo ese pastoreo y ese cuidado de la iglesia. We have the office of deacon. It's not one of rule. También sabemos que el oficio de los diáconos no tiene nada que ver con el gobierno, con el gobernar, but rather of service. sino con el servicio. It's not one is higher than the other necessarily. It's the necessarily. issue of the church. No necesariamente un oficio es superior al otro porque todos somos siervos de la iglesia. Different call. Son distintos llamados. You might have somebody who's serving as a deacon, and you're thinking this guy would be a genius elder. Y tal vez tengas un diácono en tu iglesia que cuando lo veas dices, sería un anciano increíble. We've got to get him on the elder board. Entonces tenemos que ponerlo en la junta de ancianos. Well, that might be, Bueno, tal vez sí, but the man might realize, oh, this is my gifting. This is what God has called me to. pero tal vez ese hermano diga, no, este es mi llamado, estos son los dones que el Señor me dio. Be an elder deacon his whole life, and that's what God has for him. So it's Ser not diácono one es better mi than the vida. other. It's what God has called us to. Ser diácono es mi vida y eso es a lo que Dios me llamó, así que no necesariamente una cosa es mejor que la otra. 7:3 7.3 talks specifically about this, habla específicamente sobre esto. and it's one of the great beauties and gifts of the church, Presbyterianism, to have a book of church order. Y es una de las
de las maravillas y de la preciosura de tener un libro de orden de la iglesia en el presbiterianismo. Because the Book of Church Order mitigates against what I'll call the F word. An F word. An effort. An F word. F Word. word. Okay, porque el libro de orden de la iglesia mitiga lo que yo llamo la palabra con F. Something that God hates. Algo que Dios odia, Favoritism. que es el favoritismo. No favoritism in the offices and officers of the church. No hay favoritismos en los oficios oficiales de la iglesia. It's fascinating that the Book of Church Order talks about this. Es fascinante que el libro de orden de la iglesia hable de esto. As an exposition of the Word of God. Es una exposición de la palabra de Dios. No one who holds office in the church Nadie que ejerza un oficio en la iglesia ought to usurp authority in the church. debe usurpar la autoridad en la iglesia. 2, Segundo, or receive any official titles of spiritual preeminence o recibir ningún título oficial que hable de alguna preeminencia espiritual, except such as are employed in the scriptures. sino aquellas que son empleadas, aquellos títulos empleados en las escrituras. We are not to honor one more highly than another. No debemos honrar a alguien de manera más elevada que a otros. Years ago, I was licensed in the Central Florida Presbytery. I was licensed like it was to preach. They'll understand licensure. Okay, en un momento tuve una licencia para predicar en un presbiterio, So I was going to Presbyterian meetings. así que yo iba a las reuniones de presbiterio. That presbytery had a very famous heavyweight in the presbytery. Y person. Person, Y yeah, not pastor. Y I won't say who. ese presbiterio en particular tenía una persona, ¿no?, de mucho peso, de gran reputación. No names. No voy a decir nombres. Well, I'm not sure what he was thinking, Y no estoy seguro qué era lo que él estaba pensando. but there were several things that he suggested a church planter should do that he shouldn't have, under his authority, he shouldn't have been doing what he was doing to authorize this church planter. So again, he was telling a church planter Church planter, things to do that he should. because that was the presbytery's responsibility. Y este hombre de peso pesado en el presbiterio le estaba diciendo a un plantador de iglesias cosas que hacer y que no hacer, lo cual era erróneo porque ese era el papel del presbiterio. So the presbytery was wondering, what's going on here? De modo que el presbiterio se preguntaba, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? How can we have this situation? ¿Cómo es que tenemos esta Well, situación? it came up that this individual who we all love, Bueno, resulta que este individuo al que todos amamos, that he had given his okay on something, on this particular situation. él había dado su aprobación a esa situación particular. Well, he got hammered. Le dieron con toda, le dieron duro. We love our brothers. Amamos a nuestros hermanos. There's no one in a session of presbytery that has any authority like that. Pero no hay nadie, en ninguna sesión o en ningún presbiterio que tenga una autoridad así de superior. El presidente. He got massacred. Y lo masacraron en ese presbiterio, en esa asamblea. And he had to apologize. Y tuvo que pedir disculpas. Fortunately, he did, and I walked storm off, and I'm going to sue you or whatever. You know, and I hear that happening. Afortunadamente él lo hizo y todo se solucionó y no hubo demandas y todas esas cosas. It applies to all of us, the Book of Church Order. Y así que el libro de orden de la iglesia se aplica a todos nosotros. We're servants. We're not megalomaniacs. Somos siervos, no megalómanos. The Book of Church Order is established to bring consistency of treatment of one another in all cases. El libro de orden de la iglesia se establece para que haya coherencia en el trato que nos damos unos a Because otros. if we don't have something like that, Porque si no tenemos algo así, the F word takes over
Entonces, esta palabra con F, el favoritismo, se apodera de todo. Favoritism takes over, El favoritismo toma el control and then we have a disastrous situation. y tenemos un desastre. But the Book of Church Order specifically speaks to this issue. Pero el libro de orden de la iglesia habla específicamente de este Moving asunto. on, chapter 8, the elder, Capítulo 8 sobre el anciano, specifically the elder. específicamente el anciano. This office is one of dignity and usefulness. Este oficio es un oficio de dignidad y de utilidad. Dignity. Dignidad. Not stuffy, not unapproachable. No significa que la persona sea un intocable por allá elevado, But one who understands the precious nature of the church and what the church is and what the elder office is. más bien alguien que entiende la naturaleza preciosa de lo que es la iglesia y el oficio de anciano. One who is not proud, Alguien que no sea orgulloso one that God has led into this office. y que Dios mismo ha llevado a este oficio. Not someone who's led themselves into the ministry. No alguien que se ha empujado a sí mismo al ministerio. The man who serves in these offices, the teaching elder in particular, En los hombres o el hombre que sirve en este oficio, en particular el anciano docente, the ruling elders also, junto con los gobernantes, in terms of the bishop, the pastor, en términos del obispo o del pastor, which we read in scriptures, como leemos en las escrituras, indicates oversight. eso indica supervisión, Things that Dr. Gallardi was talking about, oversight of the congregation. cosas de las cuales el pastor Galardi, el doctor Galardi estaba hablando sobre la supervisión de la congregación. The elder is spoken of in terms of presbyter, elder in the scriptures. En la escritura al pastor se le llama presbítero, anciano, Someone who sees the office as a duty, as God has called them. alguien que ve el oficio como un deber al cual Dios le ha llamado. These are weighty, spiritual responsibilities. Pero estas son responsabilidades espirituales pesadas, Prudent. así que debe ser prudente. An example to the flock. Un ejemplo para el rebaño, Not of one who's just perfect, no alguien que es perfecto en todo, because who's that? porque ¿quién es ese? But one who's humble before the Lord, No, más bien alguien que es humilde ante el Señor, humble in the ministry. humilde en el ministerio. Purging these offices, this process purges hopefully the man of pride. Y todo el proceso lo que va a hacer es que va a purgar o a purificar a estos hombres del orgullo. The elder office is spoken of as the teacher. También el oficio de anciano también es de un maestro. My brothers, Hermanos, if a man is not or cannot or does not want to teach, si un hombre no puede o no quiere enseñar, should not be elder. pues no debe ser el anciano, Should not be elder. no debe ser anciano. What if you have an elder who tells you that, I've counted for the church, I've counted the attendance for Sunday school for 25 years. ¿Y qué tal si tienes un anciano que te dice, mira, pastor, yo he contado la asistencia de los cultos durante 25 años? And that's his justification for serving as an elder. Y esa es su justificación para ser un anciano de la iglesia. How did that happen? ¿Cómo es que eso pasó? Never teaching. Nunca enseñó. Always on the outside looking at counting but not teaching. Yo estaba ahí, fuerita, contando a la gente. The church is not ours. La iglesia no es nuestra, It's God's church. es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Are you going to be called mean and nasty? Yes. Ahora, es posible que te critiquen como una persona cruel y mala gente. Look how God does this. He's such a mean God. Mira lo que Dios hace, es un Dios malo y cruel. Elders, if you don't have the courage to take on these things, just don't serve as an elder. Ancianos, ustedes no tienen el valor de administrar estas cosas, es mejor que no sirvan como ancianos. Book order continues. The elder should possess a competency of human learning. Luego dice el libro, el anciano debe tener competencia para el aprendizaje, Blameless in life. tiene que ser irreprensible en la vida. Young men, Y jóvenes, before the Lord and the people, live pure lives early.
delante de Dios, del Señor y de la iglesia vivan vidas puras so that you don't make yourself useless to God in these things. para que no se hagan inútiles ante Dios en estas cosas. So many times, I mean, nobody's perfect on this. I understand Yo God's redeeming entiendo, God. por supuesto, nadie es perfecto, But this call to holiness, pero este llamado a la santidad to serve as an elder, is something to consider. para poder servir como anciano es algo que debemos We know considerar. God's a redeeming God. Excuse me. We know that God is a redeeming God. Sabemos que Dios es un Dios redentor No, there's no life blameless. y que ninguna vida es perfectamente intachable, But the fruit of the gospel, the fruit of the word, is godly living. pero el fruto del Espíritu debe ser una vida piadosa. You want to have as few regrets as possible in your life. Y uno quiere tener la menor cantidad de remordimientos posibles en la vida. I'm not talking to the older guys here because we're older and we're down the road already. No estoy hablando aquí a los más viejos que ya hemos recorrido este camino mucho tiempo, Amen. sino jóvenes. You want to have as little to regret as possible. Es necesario que tengan la menor cantidad posible de remordimientos For your own conscience, por let su alone propia conciencia, usefulness. muchísimo más para su propia utilidad dentro del ministerio. By the way, when I say these things, that finger here, but I got three fingers back. Y por supuesto, cuando yo hago así, tengo 3 dedos señalándome a mí. It belongs to the office of elder, Pertenece al oficio del anciano both severally and jointly, de manera variada y de manera unificada, to watch diligently over the flock of the church, vigilar y proteger con diligencia a la iglesia y el rebaño, that no corruption of doctrine de modo que ninguna corrupción de doctrina or of morality o de moralidad enter in. entre a la iglesia. That's what you're called to do. A eso fueron llamados. They must exercise governance and discipline and take oversight, not only of spiritual interests, but in Deben, particular of the church. deben ejercer la disciplina y el gobierno para poder proteger a la congregación, Of the particular church and the church generally, like in Presbyterianism. a una congregación en particular y también a la iglesia en general dentro del presbiterianismo. Elders, you should visit the people in their homes, Ancianos deben visitar a las familias en sus hogares, especially those who are sick. especialmente a los enfermos. Ruling elders and teaching elders. Ancianos gobernantes y maestros. As a teaching elder, I can't express to you what a blessing it is to go into a visitation situation with a ruling elder. Como anciano maestro no puedo enfatizar lo suficiente cuán especial es ir a visitar hermanos junto a un anciano gobernante. Well, in a way, the people are expecting the pastor to show up because that's what pastors are supposed to do. Ejemplo, Somebody who you're visiting, they're expecting the pastor to be there. obviamente alguien que quiere una visita espera que el pastor esté allí. Yeah, we're paying the guy for crying out loud. He ought to show up. Y, We're paying the pastor. He ought to show up. no es que, bueno, le estamos pagando a este hombre como para que venga y nos visite, ¿no? But when a ruling elder goes with you, Pero cuando un anciano gobernante te acompaña, that's volunteer, totally. eso es voluntario, totalmente voluntario. It's almost more important than that the ruling elder is there. It's more important. than the ruling elder. Prácticamente es mucho más importante que el anciano gobernante esté allí. I've personally experienced that. Yo There are lots of pastors there that love that attention. Yo he experimentado eso personalmente. Por supuesto, a la familia le encanta que el pastor esté allí, ¿cierto? El anciano maestro, pero se alegran con el anciano gobernante. We need to go in twos in this kind of ministry. Pero en este ministerio de visitación es importante ir en pareja. Even if it's just to give testimony to what you said as a pastor. Incluso si es solamente para dar testimonio de lo que tú como pastor has dicho. They should instruct, pastors and elders should be able to instruct the ignorant, Así que estos ancianos, estos pastores deben ser capaces para instruir a los ignorantes, comfort those who are mourning, para consolar a los que están de duelo, a los tristes, nourish and guard the children of the church. nutrir y proteger a los hijos, niños de la iglesia. They should set a worthy example and zeal to evangelize and make disciples. Deben ser ejemplo de celo al evangelizar y al hacer discípulos.
By the way, making disciples is not making believers. Y por supuesto hay que recordar que hacer discípulos no es lo mismo que hacer creyentes. Matthew 28 says, go and make disciples. En Mateo 28 dice ir y hacer discípulos, That's methetes, es matetes, putting people in a position to learn something, whether they want to learn it or not. es decir, poner a la gente en posición de aprender algo, ya sea que lo aprendan o no. You know, many people say, oh, I don't evangelize because I can't ever make anybody come to Jesus. Muchos dicen, yo no evangelizo porque es que cuando evangelizo nunca nadie se convierte. So I don't evangelize anymore. It's like the pastor, we pay the pastor. Así que mejor no evangelizo, pues para eso le pagamos al pastor. There's methetes, and then there's pistos or pistoi. Entonces está matetes y está pistos o pistoi. The text doesn't say, go and make pistoi Pero el texto no dice vayan y hagan pistoi or pistos. o Go pistos. and make disciples. No, discípulos. Oh, well, I can represent the Lord like that. I could do that. Claro, yo puedo hacer eso y puedo representar al Señor enseñando, Because that's what's given to us to do. porque eso es lo que se nos mandó a hacer. It's not given to us to make believers. No se nos ha mandado a ser creyentes. Who's the one who does that work? ¿Quién es el que hace esa obra? We're born again to overcome the world. Nacemos de nuevo para vencer al mundo. Regeneration Eso se da a través de la is a regeneración. passive work of the Holy Spirit. Hay una obra allí pasiva del Espíritu Santo. Just a little bit of Greek goes a long way. Así que saber un poquitito de griego. Go and make disciples. Elders, Vayan y go and hagan make disciples. discípulos. Ancianos hagan discípulos. And then hospitality even in your own ministry. Y practicar la hospitalidad en su propio ministerio. I know I need to come to an end here. Let me end with these last 2 points. Permítanme terminar con esos últimos 2 puntos. But you're reading the book of church order, you should not be able to get ordained if you haven't even read through the book of church order on yourself at Pero least once. es importante leer el libro de orden de la iglesia. De hecho, si no lo has leído por lo menos una vez, no debería ser ordenado. The teaching elder is to feed the flock by expounding and preaching the word of God. El anciano maestro debe capacitar al rebaño expandiendo y enseñando, explicando y enseñando la palabra de Dios, Administering the sacraments, administrando los sacramentos moderator of session. y siendo el moderador de las sesiones. Teaching elders are seen as ambassadors, Estos ancianos maestros son vistos como embajadores, evangelists, preachers, and stewards. evangelistas, predicadores y mayordomos de la palabra de Dios. The deacon follows in the book of church order, chapter 9. You can read these things. As a matter of fact, if you're a teaching elder and you've not read through the book of church order, that's just something you have to do. En el capítulo 9 se habla del oficio de ancianos y repito, si eres anciano, maestro, tienes que leer el libro de orden de la iglesia. We do all things in order in the church according to what God has called us to. Porque debemos hacer las cosas en la iglesia en orden, conforme a lo que Dios nos ha enseñado. We're dealing with God's people, not our people. Estamos tratando con el pueblo de Dios, no con nuestro pueblo. Because we understand God's grace in our lives, Y debido a que entendemos la gracia de Dios en nuestras vidas, unmerited favor, favor inmerecido. who could possibly be proud in the ministry? ¿Quién? Debido a que entendemos esa gracia, ¿quién podría posiblemente sentirse orgulloso en el ministerio? The achievements you have as a church, is it because of how smart we are? ¿Será que aquellos logros que has tenido y has tenido como iglesia es debido a lo brillantes e inteligentes que somos? By God's grace. Todo es por gracia de Dios. Salvation is by God's grace. Salvación es por la gracia de Dios. Life is by God's grace. Nuestra vida es por The gracia. ministry in the church is by God's El grace. ministerio de la iglesia es por la gracia de Dios. Pride comes before destruction. La Biblia dice que antes de la destrucción viene el orgullo. Who stands and says, this is because I'm such an awesome pastor? ¿Quién puede pararse y decir todo eso porque yo soy un pastor asombroso? Calvin, Luther, and Augustine, Calvino, Lutero y Agustín and Paul y Pablo called themselves what? se llamaron a sí mismos como servants, Worms. gusanos, Worms. gusanos. Se da mucho crédito a ser
I said, you're giving too much credit to yourself. Yeah. Even that. Incluso eso. We've experienced God's grace. Pero los que hemos experimentado la gracia de Dios The riches of His grace now we share. y por esas riquezas de su gracia ahora la compartimos. And it's grace that even inspires us to challenge those difficult issues. Y es la gracia la que nos inspira a enfrentar esos desafíos, esos asuntos difíciles. By God's grace, we get to serve. Y por gracia de Dios tenemos el privilegio de servir. No boasting, No hay jactancia. except boasting in our great Savior. Nos jactamos, nos gloriamos en nuestro gran Salvador. His ministry through us in His church. En su ministerio, a través de nosotros en su iglesia. And the Book of Church Order is just an amazing document to know, to refer to. Y el libro de orden de la iglesia es un documento maravilloso que debemos conocer y aplicar. Gracias, Señor.